La invitación es para todo aquel que quiera. Y hoy hemos venido, Señor, con la necesidad imperante en nuestra vida de permitir que en nuestro corazón tengas morada por los siglos de los siglos. Suple toda necesidad que haya en esta noche. Suple, Señor, todo dolor, calma toda ansiedad, y que al escuchar tu palabra en esta noche y alabar tu nombre, podamos refrescar nuestra vida para gloria de Cristo Jesús. Úsame en esta hora, te lo pido en tu nombre santo. Amén y amén. El Señor de los cielos me redime en su gloria, por la misericordia de su nombre yo soy, semejante a las aves que penetran el aire, intentando en su vuelo llegar donde tú estás. Nada de lo que hago puede tener sentido si antes yo no recibo de ti la bendición. Cuando veo al hombre feliz por el mundo, me pregunto si cree que engañarán a Dios. Deja que sea Jesús el que guíe tus pasos. Deja que ocupe en tu vida el primer lugar, y Él abrirá las ventanas de todos los cielos, para que en ti sobreabunde su gran bendición. Te alabamos, mi Señor, porque tú eres fiel. Tu nombre sobre todo nombre. Nuevas son cada día tus eternas promesas. Entre el cielo y la tierra no hay un Dios como tú. Aunque lo pierda todo y me quede sin nada, aún así este camino jamás lo dejaré. Deja que sea Jesús el que guíe tus pasos. Deja que ocupe en tu vida el primer lugar, y Él abrirá las ventanas de todos los cielos, para que en ti sobreabunde su gran bendición. Te alabamos, mi Señor, porque tú eres fiel. Tu nombre sobre todo nombre. Maravilloso es saber que tú estás en nosotros y que has venido a salvarnos de toda impiedad. Vale la pena vivir cuando amas a Cristo, cuando cultivas lo bueno en el corazón.
te alabamos, mi Señor, porque tú eres fiel. Tu nombre sobre todo nombre es, tu nombre sobre todo nombre. Amén. Buenas noches para todos y para todas. Buenas noches. Qué lindo que podamos encontrarnos nuevamente en esta hora. Quiero dar un saludo especial a los amigos que nos acompañan. Para ustedes, bienvenidos en esta noche. Qué bueno que estén acá. Esta también es la casa de ustedes. Y quiero hacer un saludo también muy especial para las personas que nos están viendo a través de esta transmisión, a través de Radio Olam Austin. Un saludo para ustedes también allá donde están. Y que este mensaje en esta noche pueda ser de mucha bendición, de mucha sanidad para cada uno de los que estamos aquí en esta hora. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el tiempo que tenemos. Quiero que abran conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Allí el Señor en esta noche quiere enseñarnos algunas cosas importantes. Capítulo 12, versículo 15, dice así la palabra de Dios. Entonces les dijo: mirad, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo primero que Dios nos está diciendo en esta noche a todos aquí es que la felicidad, que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que tú y yo tengamos. Hoy día la gente, la mayor preocupación que tiene el ser humano hoy día es saber cómo conseguir ¿qué? Dinero. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Pregunto, ¿tener dinero es malo? ¿Cierto que no? Es necesario tenerlo. El dinero en sí mismo no es malo. Pregunto, ¿tener una casa es malo? ¿Tener un carro es malo? ¿Tener bienes materiales es malo? No. Dios quiere que todos nosotros seamos bendecidos, tanto espiritualmente como materialmente. Él dice en su palabra que Él quiere que sus hijos sean cabeza y no ¿qué? Y no cola. Si hay algo que le agrada a Dios, es que sus hijos estén bien, que prosperen. Por eso la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice: yo deseo que tú seas prosperado en todo, en salud, en espiritualidad, en equilibrio emocional, pero también Dios desea que sus hijos tengan prosperidad material. Amén por eso. ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema no es tener cosas. El problema es cuando las cosas te tienen a ti. Cuando la felicidad tuya y mía está, o quizás creemos que está asegurada en lo que tú tengas en tus bolsillos, pero anoche decíamos que muchas veces nos tocamos los bolsillos y no tenemos ¿qué? Nada. Pero también decíamos que tenemos un Dios que es experto en hacer milagros de ¿qué? De la nada, hermanos. Pregunto, ¿cómo es que nosotros, queridos, podemos tener avaricia en nuestro corazón, aunque quizás no tengamos nada en nuestros bolsillos? ¿Cómo es que podemos tener avaricia? Porque ahí hay un planteamiento. Miren lo que dice el planteamiento que tiene ahí el versículo. Dice, versículo 16, entonces le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido ¿qué? Mucho. Y entonces él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los voy a hacer más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes.
y diré a mi alma, alma, muchos bienes he logrado, muchos bienes he conseguido en la vida, y muchos bienes, dice el versículo 19, tengo guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, alégrate, regocíjate. Y Dios le dice en el versículo 20, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. 3 cosas vamos a aprender en esta noche. Si estas 3 cosas quedan claras en nuestra mente, yo me voy contento en esta noche a descansar. Primera cosa que vamos a aprender en esta noche. Quizás no tengamos dinero en nuestros bolsillos. Quizás lo único que tenemos es necesidades materiales. Y puede ser que pensemos que como no tenemos dinero mucho, entonces no hay codicia en nuestro corazón. Pero hay una manera en la cual nosotros podemos tener codicia en nuestro corazón. ¿Quieren saber cómo es? Quiero que abran conmigo ahí mismo, en el versículo 4 del capítulo 12, nos dice cómo es que nosotros podemos tener codicia en nuestro corazón. Versículo 4 del capítulo 12 dice, pero os digo que, amigos míos, y yo quisiera parafrasear esa frase y traerla como a nosotros, así más cerquita, y decirle, pero os digo, amigos y hermanos de la iglesia de Lis, no temáis a los que matan el cuerpo, porque después de eso, como dice el versículo, nada pueden hacer. Pregunto, ¿qué más te pueden hacer a ti después de quitarte la vida? ¿Hay algo más que te puedan hacer? ¿Qué más nos pueden hacer? A ver, nada, ¿cierto que no? Nada. Pero algunos materialistas piensan que esta vida terrenal es lo más importante y que no hay nada como este mundo, como vivir en esta tierra. Y nos entregamos y nos preocupamos tanto por vivir en esta tierra que creemos que es lo más importante. Y por eso es que muchas veces escuchamos las personas que dicen palabras como, o frases como, hay una que es muy común que la gente dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque la gente piensa, hermanos, que esta vida terrenal es todo y es lo más importante. Hay otras personas que dicen, el muerto al hoyo. ¿Conocen esa frase? ¿Sí? En alguno de los países de ustedes la dicen. En mi país, Colombia, que nos están viendo desde Colombia, dicen esta frase, el muerto al hoyo y el vivo al baile. Porque la gente piensa, bienvenidos, porque la gente piensa que esta vida terrenal es todo y nos aferramos a ella. Miren, hay algo muy curioso que sucede en los seres humanos. Nosotros estamos aferrados a la vida. Y a medida que va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que nuestro cuerpo va cambiando y que ya no tenemos las fuerzas de antes y que algunos ya no tenemos el mismo cabello que teníamos antes, la misma cantidad de cabello que teníamos, ¿cierto, hermano? Y que a veces vamos a hacer deporte y ya no corremos como corríamos hace 20 años o 25 años atrás. Y que ya no podemos comer la misma cantidad de comida que comíamos antes. Y nos miramos al espejo y nos vemos que ya comenzaron a aparecer las líneas de expresión por acá, que ya comenzaron a aparecer el cabello blanco y nos asustamos porque sabemos que vamos a ¿qué? A envejecer. Y particularmente las damas, menos las de aquí. Yo sé que las de aquí no hacen eso. Pero las mujeres por lo general son más preocupadas por la belleza, o por conservarse jóvenes. Hace unos días, unos meses atrás, estábamos en mi casa, pastor y hermanos, y yo escuché que mi esposa pegó un grito por allá
desde la habitación y yo salí corriendo a ver qué había pasado porque pegó un grito como, yo dije, mi esposa rompió fuente, pero me acordé que no estaba embarazada. Y cuando corrí a ella, que le dije, ¿qué te pasó? ¿Qué fue? Se había cogido una cana que le había salido y pegó un grito de desesperación porque ahora se sentía un poquito más viejita que antes. Y esas cosas nos quitan quizá la tranquilidad. Pero ¿saben lo que dice la palabra de Dios? Que por más que nosotros nos afanemos, nos preocupemos, no podemos cambiar esa realidad. Yo siempre le digo a la gente, cuídate, aliméntate bien, practica los remedios naturales, es importante hacerlo. Respira bien, descansa, duerme bien, come bien, saludable, hace ejercicio, confía en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aunque nosotros hagamos esas cosas, tarde o temprano vamos a envejecer y vamos a ¿qué? A morir. Por lo tanto, si la mayor preocupación que tenemos en nuestra vida en esta hora es este mundo en el que vivimos, esta vida terrenal, esta existencia terrenal, yo te digo algo en esta noche. Deja de pensar que esta vida es lo más importante, porque todos los que estamos aquí, desde los más bebés hasta los más jóvenes, hasta los más adultos y hasta los más ancianos, todos en algún momento de esta vida moriremos. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Como dice Romanos, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Lo primero que tú y yo tenemos que aprender en esta noche es que debemos de pensar que esta vida terrenal es lo más importante. Y si tú estás pensando así y te has aferrado a esta vida, pues aunque tú no tengas dinero en tu bolsa, en tu cartera, tu corazón está lleno de codicia porque estás aferrado a esta vida, querido. Tarde o temprano acabará. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Porque Dios quiere que nosotros pensemos en esta noche en algo que es más valioso que esta vida. Dios quiere que nosotros pensemos en algo que es más grande, más altruista. Yo diría que es algo superlativo. O sea, que por encima de eso no hay nada en esta tierra, hermanos y amigos. ¿Quieren saber qué es? Leamos el versículo 5 de Lucas 12. Lucas 12, 5. Segunda cosa que vamos a aprender en esta noche. Versículo 5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Ahora sí, no tener temor a que nos envejezcamos, a que esta vida se acabe, a que el dinero porque todo en esta vida se acaba. Ahora dice el versículo 5, ahora sí les voy a enseñar a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echarla ¿dónde? En el infierno. Sí os digo, a este temed. Ahora sí, vamos a hablar de temor. ¿Qué es temor a Dios? Es importante que tú sepas eso en esta noche. Porque a veces la gente piensa que temor a Dios es tenerle miedo a Dios. Y a mí me enseñaron eso cuando yo era un niño. Yo crecí en un hogar, en Colombia, los países de Sudamérica son países muy devotos de la Iglesia Popular. México, Guatemala, Colombia. Y yo crecí en un ambiente donde me enseñaron la religión católica, pero me enseñaron que el temor a Dios era tener miedo de Él. ¿Tener qué? Miedo de Dios. ¡Wow! Y yo recuerdo que hay una época que es de mucha devoción y es la época de la Semana Santa.
Y en la Semana Santa, en mi casa hacían los altares a la Virgen María. Oído, dicho sea de paso, la Virgen María, una mujer digna de imitar, pero no digna ¿de qué? De adorar. A veces la gente piensa que nosotros los cristianos no creemos en la Virgen. Nosotros sí creemos en la Virgen y la respetamos y la valoramos porque fue la mujer pura que Dios escogió para que fuera la madre ¿de quién? De Jesús. La gran diferencia es que nosotros creemos en la Virgen, la respetamos, pero no la adoramos, porque el único que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos se llama Cristo Jesús. Cierro ese paréntesis ahí. Y en mi casa habían altares de la Virgen de todas las clases. Y una de las cosas que me enseñaron a mí de tener miedo a Dios, hermano, yo no sé si a ustedes, pero a mí me enseñaron que los jueves santo y los viernes santo uno no se podía bañar. ¿Cierto que sí? ¿Saben por qué? Porque le decían a uno, le metían el terror a uno de que si uno se bañaba un jueves santo, un viernes santo, se podía convertir en un pescado. La gente del campo no podía trabajar la tierra, porque le decían que si una persona en el campo utilizaba una herramienta para golpear la tierra, una pala, un azadón, qué sé yo, podía brotar sangre de la tierra. Esas eran las enseñanzas que me pusieron en mi corazón cuando yo era un niño. Y yo tenía terror de Dios. Nadie podía clavar una puntilla en la pared para colgar algún cuadro o algún elemento, porque le decían a uno que si tú clavabas un clavo en alguna pared, entonces le estabas hundiendo los clavos a Jesucristo en la cruz. ¡Qué cosas, hermanos! Yo alabo el nombre de Dios en esta noche, porque conocí la palabra de Dios. Y dice la palabra, perdón, la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y todo aquel que conoce la verdad de Cristo Jesús, es libre en él por los siglos de los siglos, amén. Pero en ese ambiente crecí yo. Y había una virgen, yo recuerdo que había una virgen, o todavía existe esa virgen, todavía la usan en las procesiones de Semana Santa, en los ritos que hacen, que era una virgen que le ponían un vestido negro así lleno de cosas brillantes, y con el rostro así triste y con un pañuelo aquí en la mano, porque es la representación de la madre de Jesús, que ahora está triste porque su hijo murió. Y yo tenía miedo de esa imagen. Y un día, yo tenía como unos 10 añitos, por ahí, entre 8 y 10 años, me pidieron con otros niños del barrio de mi ciudad, donde vivíamos, que participáramos de un evento en el cual nos tocaba llevar la Virgen aquí cargada como en unas tablas así. Yo siempre quise saber cómo eran las imágenes por debajo del vestido, porque yo era un niño y tenía curiosidad. Los niños son curiosos, ¿no? Y en mi infancia yo quería saber qué era lo que había por debajo del vestido. Si era una persona que había muerto y estaba embalsamada, si era la Virgen María realmente que estaba ahí. Yo quería saber, así que en un descuido que hubo, me metí bajo el vestido de esa Virgen. Y yo sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, porque la enseñanza que tenía de miedo a Dios, del temor a Dios con base en el miedo, entonces en cualquier momento, por lo que yo estaba haciendo, me podía caer un rayo del cielo y partirme en 1000 pedazos. Pero yo era un niño y tenía curiosidad. Me metí debajo del vestido y miré para arriba, y lo que vi todavía me aterra hasta el día de hoy, porque lo que había debajo de ese vestido eran 2 palos amarrados con alambres en forma de cruz, y encima le habían puesto una cabeza de yeso. En la parte de abajo tenía unos pies de yeso amarrados con alambres y unas manos que le salían así también amarradas con alambre, y por encima le colocaban un vestido negro así.
y yo creía que lo que había por debajo era una persona embalsamada. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? No lo vamos a leer ahorita. Está en Jeremías capítulo 10, dice que tienen ojos y no pueden ¿qué? Ver. Tienen oídos y no pueden escuchar. Tienen boca y no pueden hablar. Y tienen que ser llevados, porque aunque tienen pies, no pueden caminar por sí solos, sino que tienen que ser llevados aquí al hombro, porque no tienen vida. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús en esta noche. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de tradiciones, libres de enseñanzas erróneas, libres de cosas que nos pusieron en la cabeza que no están escritas en la palabra de Dios. Ahora, entonces, ¿qué es temor a Dios? Ese fue el temor a Dios que me enseñaron a mí. Miedo de Dios, miedo de todo lo que tenía que ver con la esfera de Dios. ¿Pero qué es temor a Dios? Bueno, temor a Dios, queridos hermanos y amigos que están esta noche aquí, es simplemente hacer lo que Dios quiere que sus hijos que hagan. Temor a Dios es vivir como Dios quiere que sus hijos vivan. Temor a Dios es caminar los caminos que Dios ha trazado para sus hijos. Temor a Dios es ir donde a Dios le agrada que sus hijos vayan. Temor a Dios es no hacer nada que mancille su nombre. Temor a Dios es obedecer su santa y bendita palabra. Gloria sea Jesucristo. Eso es temor a Dios. Obedecer su palabra. Pero ahí más abajito hay una palabra que no es muy agradable, porque él dice: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarla ¿dónde? En el infierno. Sí os digo, a este temed. Pregunto, ¿hablar del infierno es bueno? ¿Cierto que no? Porque cuando uno le menciona la palabra infierno, uno como que le da cierta cosita incómoda, ¿no? ¿Cuántos conocen en esta noche la verdad sobre el infierno? A ver, ¿cuántos saben la verdad sobre el infierno? ¿Ninguno? ¿El pastor nomás? ¿La hermana? ¿Allá atrás? Muy bien, Juan. Escuchen, gracias hermano. Para los que no saben lo que es el infierno, voy a decirlo brevemente aquí. Una doctrina de las principales de la iglesia adventista es que el infierno no es un lugar donde la gente mala se va a quemar por los siglos de los siglos sin fin. Ese lugar no existe, ni en la palabra de Dios y mucho menos en el universo. Cuando la Biblia habla de infierno, oído, habla de un fuego, que ese fuego, lo que coge ese fuego, lo consume ¿para cuánto tiempo? Para siempre. No queda nada. No es un lugar donde van a ir las personas malas, pecadoras. No es un lugar. El infierno es un fuego que vendrá y consumirá todo el pecado, toda la maldad y todos los que un día hicieron maldad, pero no se arrepintieron. Fuego. Malaquías capítulo 4 dice que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán ¿qué? Estopa. ¿Saben? Yo un día quise hacer ese experimento. ¿Por qué estopa? Bueno, yo cogí un montón de estopa, es como hilo así, que sirve para limpiar la grasa y eso. Y cogí un montón de estopa y lo eché y lo tiré a la candela. ¿Saben qué quedó? Nada. Por eso en Malaquías dice que vendrá el día ardiente como un horno y todos los soberbios serán estopa y no les dejará ni raíz ni rama. Es decir, de ellos no quedará nada, hermanos.
Pero cuando Jesús, le dio este mensaje a sus discípulos, existía en las afueras de Jerusalén un lugar que era conocido como el Valle de Hinón. ¿El Valle de qué? De Hinón. Y era un lugar que en el tiempo antiguo había sido usado para ofrecer sacrificios de idolatría a los dioses paganos. Ustedes recuerdan la historia de Josías, los que conocen la historia. Josías de 8 años vino y derribó todos esos altares que habían sido construidos a Baal y a los otros dioses paganos. Y ahora ese lugar se había convertido en un basurero, un tiradero de desechos, de cosas que ya no servían. La gente sacaba los desechos de su casa y en vez de hacer un garage sale, ¿sí? Así se dice, una venta de garaje, cogía todos esos desperdicios y todas esas cosas que no servían y la basura que salía, las cáscaras, los empaques de la basura de su casa, la llevaba y la depositaba en el Valle de Hinón. ¿Saben por qué? Porque en el Valle de Hinón había un fuego que nunca se apagaba. Siempre que la gente iba al Valle de Hinón, encontraba el fuego encendido, porque ahí la gente iba y depositaba la basura. Escuchen, el versículo dice: temed a aquel que después de haber quitado la vida, que tiene poder de darla y de quitarla, también tiene, no va a tener, sino que tiene hoy el poder de echar todas esas vidas que han pensado que este mundo es lo más importante, que le han dado más importancia a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios. Dios tiene el poder de echarlas en el infierno. Dice: sí os digo, a este temed. Eso no lo estoy diciendo yo, eso no me lo inventé yo, eso lo está diciendo que la palabra de Dios. Primeras dos cosas, vamos a recapitular. Número 1, deja de pensar que esta vida terrenal es lo más importante. Disfrútala, vívela, gózatela. Pero ten en cuenta una cosa, que esta vida, tarde o temprano, se acabará. Y Dios quiere que pensemos en lo que es más importante, más grande, y es en vivir ¿en qué? En temor absoluto a su bendita palabra. Estábamos participando de un evento interdenominacional. ¿Qué quiere decir eso? Que varias iglesias de diferentes denominaciones se reunieron para hacer un evento de alabanza y me invitaron a mí. Y fui en representación de la iglesia adventista en alguna ciudad, en X ciudad de Colombia. Y recuerdo que cuando terminé mi participación, uno de los líderes del evento, estábamos en un coliseo, me entregó un libro muy bonito, muy llamativo. Y el libro se titula, pastor, se llama Locos por Jesús. Locos por Jesús. Si alguna vez a usted le dicen que está loco, diga: sí, estoy loco, pero estoy loco por Jesús. Y me puse a mirar ese libro y resulta que el libro es como un bestseller de biografías de personajes de la época medieval, que muchos de ellos, por el solo hecho de vivir o decidir vivir en temor a Dios, obedeciendo la palabra de Dios y salir de las tradiciones que le habían enseñado, muchos de ellos fueron condenados a la muerte. Y entre ellos conocemos a varios en la historia denominacional de la iglesia adventista. Por ejemplo, Martín Lutero, que aunque no fue asesinado, sí tuvo que padecer muchas tribulaciones por el solo hecho de presentar la palabra de Dios como estaba escrita aquí. Otro, Juan Hus, Jerónimo, los valdenses. Si ustedes quieren conocer una historia dramática pero valiente, léanse la historia de los valdenses.
eran despeñados, los subían a las cimas y los despeñaban, los mataban, los asesinaban, los tiraban y los estrellaban contra las rocas, solo por el hecho de ser seguidores de Cristo Jesús. Y ahí está la historia de muchos de ellos. Pero me impactó la historia de un hombre llamado el obispo Hooper, un obispo de la Iglesia Católica. Lo condenaron a morir por mostrar la verdad de la palabra de Dios. Y él dijo las siguientes palabras, escuchen esto: la vida es dulce y la muerte amarga. Pregunto, ¿la vida es dulce, sí o no? ¿O alguno de ustedes quiere morir esta noche? Cierto que no, porque la vida, aunque tenga muchos problemas, muchas dificultades, muchas necesidades, todos los que estamos aquí estamos cubiertos de problemas y de necesidades, pero pregunto, ¿alguien de ustedes se quiere morir esta noche? ¿Cierto que no? Que Dios nos dé larga vida, pero bendecida en Él. Amén. Pregunto, ¿la muerte es amarga, sí o no? Claro que sí. Los que hemos tenido la desdicha de llevar a un ser querido al panteón, sabemos lo que significa perder una persona que amamos. Aunque tengamos esperanza, ir al cementerio o al panteón no es agradable porque es un momento difícil, ¿cierto que sí? Y él dijo, la vida es dulce y la muerte es ¿qué? Amarga. Pero lo que él dijo después fue lo que a mí me impactó, porque él dijo esas palabras y después dijo, la vida eterna es más dulce y la muerte eterna, esa sí que es amarga. Y murió. Pero este hombre sabía que esta vida terrenal es así, vea, de pequeñita comparada con lo que Dios está preparando para los que le aman y obedecen su palabra. Amén. Gloria sea al Señor en esta noche. Pero yo me hice una pregunta para terminar. Dios quiere que dejemos de pensar que esta vida terrenal es lo más importante. Y Él desea que pienses en lo espiritual, en las cosas del cielo, en lo que Él está preparando para nosotros, porque esto se acabará y lo único que permanecerá para siempre es cuando estemos del lado de Cristo Jesús por la eternidad. Amén. Y me pregunto, ¿y mi realidad en esta tierra qué? Porque muchas personas creen que la vida es solamente espiritual, pero hay una realidad que tenemos que vivir en esta tierra. Versículo 6 nos dice, adelante, versículo 6, noten lo que dice. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Pregunta. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Saben lo que esto significa? Significa que Dios no solamente está interesado en darte la salvación, que es lo más importante, sino que Él también está interesado en que tú en esta tierra, mientras estemos aquí, tengas una vida de calidad, de bendición y de prosperidad. Amén. Pero hoy día se predican 2 teologías. ¿Ustedes sabían eso? Que hoy día se predican 2 clases de teologías. Una, que es la más común de todas, es la teología de la prosperidad, donde le enseñan a la gente que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que estar siempre viviendo en abundancia material. Y yo digo, sí, pero muy poquito. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Si Jesús lo dijo al contrario. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y también lo dijo el evangelista, dijo, en el mundo ustedes tendrán ¿qué cosa? Aflicciones, pero no te rindas, porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Pero hay otros que creen que la vida cristiana es, a veces uno va por ahí y se encuentra con los hermanos y uno como líder quiere saludar a los hermanos y abrazarlos
y uno con sus propias luchas, pero queremos ver que el Evangelio ha hecho una realidad en nuestra vida, la presencia de Cristo. Y uno se saluda con la gente, hermano, ¿usted cómo está? ¿Cómo le ha ido? Oído, creyente de la palabra de Dios. Y va así como derrotado, así. ¿Cómo está usted, hermano? Ahí, hermano. En la lucha, luchando con todo esto. Yo me pregunto, ¿será que una persona que ha puesto a Cristo en primer lugar en su vida es para que viva derrotado, triste, acabado, fracasado en su vida? ¿Cierto que no? Porque la palabra de Dios me está enseñando en esta noche que Dios quiere que sus hijos también seamos bendecidos, no solamente espiritual, sino materialmente en esta noche. ¿Saben? El gran problema, queridos, es que nosotros andamos buscando la bendición de Dios en el lugar equivocado. Porque creemos que la bendición de Dios está por ahí. Señor, ¿dónde está la bendición para mí? Y vamos de un lado para el otro, creyendo que en las cosas de este mundo está la bendición de Dios. Y nos equivocamos. ¿Alguno de ustedes jugó en la niñez un juego, valga la redundancia, que se llamaba la gallina ciega? ¿Alguno de ustedes jugó eso? ¿Conocen ese juego? Miren, yo recuerdo que nos colocaban aquí un pañuelo, un antifaz, nos tapaban los ojos, nos daban así 3 vueltas y quedábamos así como medio mareados y comenzábamos a andar por todas partes y la gente estaba ahí. Entonces el juego era que uno con los ojos cerrados tenía que ir a tocar las personas. Y la persona que se dejaba tocar salía del juego. ¿Recuerdan? Y andábamos así, y cuando estábamos por allá retirados de la gente, que nadie, todo el mundo se reía, y estaban por allá lejos, nos gritaban, ¡frío, frío! Porque estábamos lejos de las personas. Pero cuando estábamos ya a punto de tocar al hermano aquí y a la hermana por acá y con los ojos cerrados y ya casi ahí, nos decían que estábamos como calientes, calientes. Saben, en la vida cristiana muchas veces andamos jugando como la gallina ciega. Y le decimos al Señor, Señor, ¿dónde está la bendición para mí, Señor? ¿Dónde estás? ¿Dónde puedo conseguir un empleo? ¿Dónde, Señor, puedo conseguir sanidad para mi enfermedad? Señor, ¿dónde puedo encontrar solución para los problemas de mi familia? Señor, ¿dónde está la bendición para yo arreglar mi problema migratorio? Señor, ¿dónde estás? Ayúdame, Señor. Y el Señor te dice, estás frío, frío. Pero cuando tú y yo venimos aquí a la palabra de Dios y nos gozamos en Él y vivimos en temor a su palabra y lo ponemos en primer lugar y le damos la importancia que Él debe tener en nuestra vida y no nos rendimos, sino que avanzamos y vamos hacia adelante y nos ponemos en comunión con Dios, en obediencia a su palabra, el Señor dice que estamos como calientes, calientes. Bendito sea el nombre de Dios. Salmo 34 dice, deleítate en mí y yo concederé las peticiones de tu corazón. Cuando tú y yo estamos en temor a Dios, haciendo su voluntad, tú no tienes que andar como jugando a la gallina ciega buscando la bendición para tu vida, sino que Él viene, oído, y cerca tu vida de bendición. Él arrima las bendiciones a tu vida, las trae, tú no tienes que ir por ellas, sino que Él viene y trae la bendición para tu vida, para tu hogar, para tus hijos, para tu empleo, para tus sueños, para tus proyectos de vida, porque todo aquel que honra a Dios, Dios lo honrará a Él, alabado sea su nombre, hermanos. Esta noche tenemos
un número de peticiones acá. Pero antes de orar por estas peticiones, yo quiero hacer un llamado en esta hora. Porque hay 3 cosas que tú tienes que entender en esta noche. Número 1, deja de pensar que esta vida terrenal es lo más importante. Gracias, gracias. Número 2, vive en temor a Dios. Dale más importancia a Dios en tu vida que a las cosas de este mundo. Y 3, cuando tú y yo hacemos eso y damos ese paso de fe en el Señor, dice la palabra que Él viene y arrima las bendiciones a nuestra vida. Amén. ¿Hay alguna persona en esta noche que quisiera decirle al Señor: Señor, yo necesito en esta hora comenzar a depender más de ti, a vivir para ti, a caminar contigo, a soltar mis cargas en ti, a dejar de creer que la bendición para mi vida está allá, a pensar que hoy necesito comenzar a darte el primer lugar en mi vida, que necesito comenzar a vivir haciendo tu voluntad, a no rendirme, a caminar de tu mano, a hacer tu voluntad viviendo en temor y obediencia a su palabra. ¿Hay alguien en esta noche? ¿Hay algún hermano, algún amigo que en esta noche quisiera decirle al Señor y quisiera levantar su mano en esta noche? Yo quiero orar por usted. Aquí tengo una cajita llena de peticiones, pero además de estas peticiones yo quiero orar por su vida en esta noche. ¿Hay alguien en esta noche que quisiera que oráramos por usted? Levántate en el nombre del Señor Jesús. Dios le bendiga, hermano, pastor. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga, hermano. Muy bien. ¿Hay alguien más en esta noche? Levántate en el nombre del Señor Jesús. Pon tu vida en las manos del Señor en esta noche. Y de aquí saldrás con un pensamiento nuevo en Cristo Jesús. Levántate en esta noche en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar en esta hora para que el Señor nos dé su bendición en esta hora. Muy bien, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, aquí están tus hijos en esta hora. Aquí están estas peticiones, oh Dios, que cada uno hemos puesto delante de ti para que se haga tu santa voluntad. Señor, también quiero orar en esta noche por cada una de las vidas que están aquí presentes, por cada uno de los hermanos que se colocaron de pie, pero de manera especial quiero orar, Señor, por las personas que nos acompañan en esta noche y que han venido acá con el propósito de escuchar una palabra de ánimo para sus vidas, de consuelo, de amor, de esperanza, de fe, porque en esta noche hemos entendido que solamente en Cristo Jesús está la bendición para nuestra vida. Señor, escucha nuestro clamor. Bendice, Señor, a cada hogar aquí representado. Bendice a cada persona que ha venido. Bendice a cada niño, a cada joven, a cada señorita, a cada adulto que está aquí, Señor, y que al salir de este lugar salgamos con la convicción en nuestro corazón de que vas con nosotros y que hoy, Señor, será la noche de la bendición para nuestra vida. Gracias, Señor. En esta hora te pedimos tu bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Tomen asiento, por favor. Dios nos bendiga en esta noche.